El aceite que tienes en tu cocina fue patentado originalmente para lubricar maquinaria industrial. No es metáfora, la patente era para motores de vapor navales, no para sartenes. ¿Cómo pasó de aceite de motor a aceite de cocina con sello de corazón saludable? Esa respuesta involucra a Canadá, a la Segunda Guerra Mundial, a la FDA y a un estudio que midió exactamente qué le pasa a tus células cuando lo calientas. Hoy te cuento todo eso, sin etiqueta. El aceite de canola aparece en las guías de nutrición de prácticamente todos los países desarrollados. La FDA le dio el sello de corazón saludable en 2006. Cardiólogos lo recomiendan, nutriólogos lo ponen como primera opción para cocinar. Bajo en grasas saturadas, alto en grasas monoinsaturadas, perfil similar al aceite de oliva. Eso dice la etiqueta. Ahora te cuento de dónde viene. La planta se llama colza, en inglés rapeseed. El nombre viene del latín rapa, nabo. Y la colza no fue cultivada para comer, fue cultivada para lubricar las máquinas de la Segunda Guerra Mundial. Las marinas de Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña necesitaban un lubricante que aguantara el vapor sin disolverse en agua de mar. El aceite de colza cumplía exactamente esa función. Canadá sembró millones de hectáreas de colza para abastecer a las armadas aliadas. Terminó la guerra. Las armadas ya no necesitaron el lubricante. Pero Canadá tenía el campo sembrado y un problema enorme. ¿A quién le venden esto ahora? Y había otro problema. El aceite de colza tiene un ácido que en dosis altas básicamente les jodía el corazón a las ratas en los laboratorios. Se llama ácido erúsico. Y Canadá tenía campos enteros de la planta que produce eso. La FDA dijo que no puedes vender esto como comestible. Científicos canadienses, financiados por el gobierno canadiense, cruzaron variedades de colza durante años hasta lograr una con ese ácido por debajo del 2%. El gobierno metió dinero porque necesitaba un mercado para su aceite industrial, solo para que lo tengas en mente. Pero quedaba el problema del nombre, rapeseed oil en inglés. La FDA no iba a aprobar eso fácilmente, y menos para ponerlo en una etiqueta de supermercado donde la gente lo fuera a elegir. En 1978, la Asociación de Productores de Colza de Canadá inventó el nombre canola. Canola es un acrónimo, Canadian Oil Low Acid, aceite canadiense bajo en ácido. No es el nombre de una planta, no existe en la naturaleza. Lo inventaron en una sala de juntas de productores que tenían un problema de marketing. Con el nombre nuevo, el gobierno canadiense presionó a la FDA durante años para que aprobara el aceite como comestible. En 1985, la FDA lo aprobó. Los estudios de seguridad a largo plazo en humanos no existían. La aprobación se basó en el perfil de grasas en sangre, no en ensayos clínicos con personas reales. Si esto te está pareciendo importante, dale like. Me ayuda a que más gente lo vea. Bien, ya tienen la planta con menos de ese ácido, ya tienen el nombre. Ahora hay que convertir la semilla en aceite. Y aquí es donde el proceso se pone interesante. La extracción industrial del aceite de canola usa hexano. El hexano es un solvente derivado del petróleo, el mismo tipo de compuesto que se usa para refinar combustibles. Después de la extracción, el aceite pasa por refinado, blanqueado y desodorización. La desodorización ocurre a temperaturas de hasta 230 grados Celsius durante varias horas. Para que te des una idea, el agua hierve a 100 grados. Le están metiendo el doble de eso durante horas. A esas temperaturas, parte de las grasas del aceite se oxidan y se convierten en grasas trans. Ahí está el truco de la etiqueta. Si el aceite tiene menos de 0.5 gramos de grasa trans por porción, la FDA permite que ponga 0 gramos grasa trans. El aceite de canola industrialmente procesado tiene fracciones por porción, suficientes para quedar debajo del umbral, no suficientes para ser cero. Cuando la etiqueta dice 0 grasa trans, no significa que no hay. Significa que hay menos de medio gramo por porción. Y tú no usas una porción al día. Eso es el aceite antes de que lo uses tú. Ahora viene lo del estudio que te prometí desde el episodio anterior. En 2015, el Dr. Martin Grudwell de la Universidad de Montfort en Inglaterra tomó diferentes aceites de cocina comunes, los calentó a temperaturas normales de freír y midió los compuestos que producían. La temperatura de una sartén para saltear, entre 180 y 200 grados. Fritura, entre 190 y 220. El aceite de canola fue el que más compuestos tóxicos produjo entre todos los aceites que probaron. No uno de los peores, el peor, el que más. Los compuestos que produce se llaman aldehídos. No tienes que memorizar el nombre. Lo que tienes que saber es esto. Son compuestos que tus células absorben directamente y que tu cuerpo no sabe cómo deshacerse de ellos fácilmente. El más documentado de esos aldehídos, cuando se acumula en tejidos, está asociado con inflamación crónica, daño en arterias y con los mismos procesos celulares que los médicos encuentran en Alzheimer y Parkinson. No te digo que freír en canola te da Alzheimer, te digo lo que encontró el estudio.
El mismo estudio encontró que la mantequilla, el aceite de coco y la grasa animal producían significativamente menos de esos compuestos tóxicos a las mismas temperaturas de cocción. La mantequilla, que te dijeron que era mala para el corazón, produce menos compuestos tóxicos cuando la calientas que el aceite de canola, que te dijeron que era corazón saludable. ¿Quién empujó el sello de corazón saludable de la FDA para el aceite de canola? El Canola Council of Canada, el consejo de lobby de los productores canadienses. Ellos financiaron y redactaron el petitorio a la FDA. Déjame en los comentarios con qué aceite cocinas en tu casa. Quiero saber si ya lo sabías o si esto te cambia algo. En 2006, la FDA aprobó el sello. La evidencia citada era principalmente de estudios de corto plazo sobre niveles de colesterol en sangre, no estudios de lo que le pasa realmente a la gente a largo plazo. No existían esos estudios. La misma industria que necesitaba vender el aceite financió los estudios que lo presentaron como saludable. No es una conspiración, es lo que hacen todas las industrias alimentarias cuando quieren cambiar lo que comes. El azúcar lo hizo antes, el tabaco lo hizo antes, la margarina lo hizo antes. La margarina fue vendida como alternativa saludable a la mantequilla durante décadas. Resultó que estaba llena de grasas transindustriales. Tardaron 50 años en admitirlo y cambiar las guías de nutrición. El patrón es siempre el mismo. Producto industrial barato, lobby para cambiar las guías, 20 o 30 años de consumo masivo y luego descubres que había un problema que ya sabían. El aceite de canola es el tercer aceite vegetal más consumido del mundo, después del aceite de palma y el de soja. Si compras aceite vegetal de marca genérica en México o Latinoamérica, hay una probabilidad alta de que sea canola o una mezcla con canola. La etiqueta solo dice vegetal. El origen no aparece. El 90% del aceite de canola producido en Norteamérica es transgénico, modificado genéticamente para resistir herbicidas específicos. Eso tampoco aparece en muchas etiquetas. Un estudio de 2017 publicado en Scientific Reports de la Universidad Temple encontró que el aceite de canola empeoró la memoria y el aprendizaje en ratones modelo de Alzheimer y causó acumulación de las proteínas que se encuentran en cerebros con Alzheimer. Los investigadores concluyeron que el perfil de ácidos grasos que ves en la botella y lo que le pasa a esos ácidos grasos cuando los calientas son dos cosas completamente distintas. En resumen, tienes un aceite que viene de una planta de uso industrial, con un nombre inventado por una junta de marketing en 1978, con sello de corazón saludable pagado por la industria que lo produce, que genera compuestos tóxicos al calentarse a temperatura normal de cocina, y con menos de 40 años de historial de consumo masivo en humanos. ¿Es eso un fraude? No te digo que sí. Lo que sí te digo es que la información que necesitarías para decidir de forma informada no está en ninguna etiqueta de ninguna botella de aceite de canola. Por eso se llama esto sin etiqueta. ¿Qué puedes hacer con esto mañana? Si cocinas a fuego alto, los aceites más estables al calor son la mantequilla, el aceite de coco y las grasas animales. Tienen más grasa saturada, sí, pero producen menos compuestos tóxicos cuando los calientas. La paradoja que ninguna guía de nutrición te cuenta. Si cocinas a fuego bajo o en crudo para ensaladas, el aceite de oliva extra virgen sigue siendo el aceite con más evidencia positiva en humanos a largo plazo. El de canola no tiene ese historial. Cuando veas aceite vegetal en un producto procesado, puede ser canola o mezcla con canola. Es una categoría que oculta el origen. Ahora sabes qué preguntar. No te estoy diciendo que toda tu vida estuviste comiendo veneno. Te estoy diciendo que la decisión de qué aceite usar merece más información de la que cabe en la etiqueta. Y esa información ahora la tienes. Lo que pasó con la canola es el mismo patrón que vemos en casi todos los alimentos industriales de los últimos 60 años. Un producto barato, un lobby eficiente, un sello de aprobación y un mercado que dura mientras nadie hace las preguntas incómodas. De eso trata este canal. Si llegaste hasta acá, suscríbete. Sin Etiqueta existe para esto, darte los datos que ninguna etiqueta te va a dar. El próximo episodio es sobre el aceite de palma, el que aparece en el 50% de los productos de supermercado y que destruyó más de 3 millones de hectáreas de selva tropical en los últimos 20 años para producirlo. No te lo pierdas.